buenas tardes. Vamos a hablar hoy sobre lo que el libro La Quinta Disciplina llama los arquetipos. Son como modelos, situaciones comunes que se presentan cuando se enfrentan problemas en organizaciones. Recuerden que el tema aquí es la organización que aprende, el pensamiento sistemático. Lo que queremos es cerrar brechas en nuestro pensamiento, lograr historias más ricas, más completas. Ya hemos hablado del tema de los ciclos de balance y reforzamiento, que en sí mismos son arquetipos. ¿Sí? Frente a cualquier problema siempre podemos pensar, bueno, es un problema que está estabilizado, que está deteriorándose, que está mejorando. Eso lo vamos a utilizar y vamos a ponerlo en un contexto pues más amplio de la estrategia. Hay que pensar en estos modelos como herramientas para construir hipótesis creíbles y consistentes. ¿Sí? Los sistemas no funcionan al azar, tienen ciertas fuerzas que hacen que tiendan a converger, a diverger, a portarse cíclicamente. Entonces tenemos que ser capaces de que la gran cantidad de detalles, de eventos, de agentes que típicamente tenemos cuando describimos un problema, les encontremos esta visión sistemática. ¿Sí? Tenemos que empezar contando los elementos básicos de la historia, temas como ¿estamos deteriorándonos o estamos mejorando? ¿Hay estancamiento? ¿Tenemos una situación temporal de éxito y luego nos estancamos? ¿O al contrario, a lo mejor tuvimos problemas, pero en realidad estamos viendo una posibilidad de crecimiento continuo? Hay una situación cíclica, los problemas se repiten, ¿sí? Tratamos alguna solución y vuelven a ocurrir. Estas preguntas las vamos a poder aplicar a cualquier problema. ¿Sí? Es importante ir definiendo bien el problema, interactuar. Tenemos un modelo mental, eso a lo mejor hace que cambiemos un poco nuestra definición del problema. Pero lo que sí es muy importante es que logremos tener estos modelos que nos dan una buena historia acerca de lo que está pasando. El libro trae 5 arquetipos. En realidad comienzas de los ciclos de reforzamiento, de balance. Y estos 5 son algunos de otros que puede haber. ¿Sí? Pero son ejemplos de situaciones que se repiten y que con frecuencia nos sirven para entender situaciones en política, en negocios. El primero es el de arreglos contraproducentes. Aquí les voy a ir pasando un poco las gráficas. Déjame acomodar esto. Ahí está. ¿Sí? Y la idea de arreglos contraproducentes es que no atacas los problemas de fondo, atacas síntomas y tienes situaciones contraproducentes. Aquí un ejemplo clásico es el del príncipe que tenía una peste de ratas en su ciudad. Entonces empieza a dar recompensas a las personas que traigan colas de las ratas. Bueno, ¿qué crees que ocurrió? Un sobrecriaderos. Y entonces el príncipe, en lugar de resolver el problema, lo agravó, ¿sí? Y le costaba una fortuna estarle pagando a estos productores. Esa situación pues se da en otros temas de política. Si uno que todavía existe, que ha sido importante en Europa, en Norteamérica, en México, en algunos lugares de Sudamérica por lo menos, ¿no? Como Brasil, es que ante los bajos ingresos de los productores, los gobiernos empiezan a dar subsidios. Dan subsidios y financiamiento y apoyos a la comercialización. Entonces los productores producen mucho. ¿Y qué creen que ocurre? Pues que bajan los precios. Y entonces los productores requieren más subsidios todavía. Y estás en este ciclo. Aquí un par de comentarios sobre esta gráfica. Primero, el símbolo que está ahí es un reloj de arena. Es un símbolo. Y a lo que se refiere esto es que cuando tenemos un síntoma, hacemos un arreglo, pero tenemos consecuencias no buscadas.
Entonces metemos ahí el relojito para significar que algo nos está atrasando, ¿sí? Algo está fallando. Otra cosa que podemos comentar es que esto, como ven, lo hice a mano. Yo creo que esto es una cosa muy práctica. Si no, no es que vas a tener un modelo y que vas a escoger ahí entre 3 o 4 o 10 opciones y vas uno y vas a llenar cuadritos. Más bien tienes tu problema, tienes que pensar en cómo se relacionan las cosas, ¿sí? Y vas a estar dibujando. A mí una forma como me gusta hacerlo es con esos este, papeles grandes que se pegan. ¿Sí? Esto de la marca Post-it, te traen hasta el pegamento. Y si no, bueno, ya sabes, hay caballetes para ponerlos. Y ahí con marcador un equipo se puede poner a hacerlos. ¿Ok? Entonces eso está a propósito. Sí puse las letras con tipografía pues, para que se entendieran. Pero tú igualmente si quisieras sentarte con tu equipo o individualmente y ponerte a hacer este ejercicio. Bueno, el segundo caso es el de límites al crecimiento. Déjenme acomodarlo. Ahí está. Límites al crecimiento. La idea del arquetipo de límites al crecimiento es que se toman acciones para crecer, se asigna personal, presupuesto, se emite una ley, se crea un programa y se empieza a crecer. ¿Sí? Aquí abajo ves, dice desempeño real, esa frase la tenemos en varios lugares. ¿Qué es lo que realmente observamos? ¿Qué es lo que medimos? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Sí? Pero en este modelo, por otro lado, hay un proceso limitante. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, aquí arriba a la izquierda, dice límites o restricciones reales. Capacidad de recursos, crecimiento. Por ejemplo, una cosa que es muy común en el sector público, en educación, en salud, en otros ámbitos, que hace algún programa, se hace algún esfuerzo y la conclusión es que funcionó muy bien. Y luego se trata de escalar a todo el sistema, a todo el país, a todo un estado, y ya no funciona. ¿Qué ocurre? Que a veces se hacen los primeros intentos con personal más calificado, más motivado, en hospitales o escuelas que están eh, mejor financiadas o que tienen mejor personal. Y obviamente cuando te mueves hacia hospitales con menos médicos, con menos recursos, con pacientes en situaciones más difíciles, no te funciona. Si tienes un proceso limitante. Entonces, en este caso, tienes que identificar qué te hace crecer y luego qué te hace no crecer. El siguiente modelo que tenemos es de pasar la culpa, o también como diríamos a veces en español, pasar la bolita. ¿Ok? Pasar la carga. Y aquí en este arquetipo se hace un arreglo, un parche, ¿sí? Únicamente atiende el síntoma del problema, pero hay efectos secundarios. ¿Sí? Y entonces esos efectos secundarios se retroalimentan. No se atiende la fuente del problema, ¿no? Que lo tenemos aquí abajo. Y por eso aparece el relojito aquí otra vez. ¿Sí? No se atiende la fuente del problema y podemos inclusive caer en un ciclo adictivo, un ciclo vicioso. ¿Sí? Nos los pasamos haciendo parches, tomando acciones para atender síntomas, ¿sí? Pero siempre tenemos estos efectos secundarios que, que nos atacan. Yo creo, por ejemplo, mucho también de lo que ocurre en educación ahora con lo del COVID, por ejemplo, tiene que ver con eso, ¿no? Hay problemas de falta de aprovechamiento, de deserción, entonces se hace algún parche, ¿no? No, pues lo que vamos a hacer es un programa para adultos, vamos a hacer un programa remedial, vamos a aumentarle días de clase, o vamos. Cuando en el fondo hay un tema de que posiblemente el sistema educativo sigue modelos obsoletos. No se ha invertido en modelos digitales. No se ha invertido en conectividad de las escuelas. No se ha capacitado a los maestros. ¿Sí? Y lo mismo puede aplicar en muchos temas de educación. ¿Sí? No hay buena enseñanza de idiomas, no hay buena enseñanza de matemáticas. Entonces vamos a hacer un programito, vamos a hacer un examen nacional, vamos a hacer algo cuando en realidad el tema es que, bueno, mientras no capacites a los profesores, no le des
buenos libros a los estudiantes, no tengas un programa enfocado a eso, bueno, pues no vas a salir, ¿sí? Entonces, en este de pasar la carga, el mensaje es que en lugar de enfocarte a las raíces del problema, el sistema se la pasa haciendo estas soluciones rápidas, estos parches. Ahora vamos al tema de la tragedia de los comunes. Es una frase que no se utiliza mucho en ciencias sociales. Y usualmente surge esta situación cuando hay una responsabilidad o un beneficio compartido. Si en economía digamos que hay algún bien público, ¿sí? De manera que el beneficio o el costo no se absorbe plenamente. Y esto, bueno, ejemplos importantes en temas de industrias de redes, regulaciones de economía. O sea, explotación de pozos petroleros por dos empresas o por dos países típicamente resulta en sobreexplotación, ineficiencia, y se requieren algunas regulaciones para que se explote con eficiencia. Lo mismo en acceso a la red eléctrica, acceso a los servicios de interconexión en telecomunicaciones. Entonces son casos como de bienes públicos, ¿sí? En que los participantes no siempre toman en cuenta todos los costos o todos los beneficios. Se requiere algún tipo de solución conjunta, ¿sí? Porque si no, continuamente lo que hace uno afecta a otro. Un generador sube su electricidad y eso afecta la seguridad de otros. ¿Sí? Una empresa decide invertir en conexión, pero restringir a los competidores, ¿sí? Otro caso que yo creo que es muy importante en temas de política y también temas corporativos privados, ¿no? Que es el funcionamiento de los comités. Y comité aquí puede ser un comité de adquisiciones, un congreso, ¿sí? Un consejo de administración que tiene que tomar una decisión importante, por ejemplo, la adquisición de un software complejo o hacer un gran proyecto de obras. Y lo que ocurre en los comités es que los costos de recabar la información son privados. Cada diputado o cada participante del comité de adquisiciones quisiera tener muy buena información sobre lo que va a votar, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, si vamos a adquirir un software de 50 millones de dólares, yo tengo que ponerme a investigar sobre los softwares y sobre las fallas y sobre las opiniones de los usuarios y sobre los costos, pues es bastante trabajo. Y si somos 10 o 12 miembros en el comité, a lo mejor cada uno de esos decide no hacer el mejor esfuerzo, porque espera que, bueno, pues al final todo el mundo va a aportar algo ahí y se tomará una decisión, pero la decisión tal vez no va a ser buena. Sí, lo mismo en el Congreso. Bueno, sobre esta ley no sé nada, pero voy a votar porque pues, ya la pusieron a votación. Debes votar en contra, a favor de cosas que no sé de qué se trata, ¿sí? O sea, este tipo de conducta pues, también es una tragedia de los comunes, ¿sí? Porque la información es un impulso. Finalmente, tenemos este arquetipo de los adversarios accidentales. Y el caso de los adversarios accidentales, no lo voy a dejar sin grande. El caso de los adversarios accidentales surge cuando hay ganancias por cooperar, pero también en algún momento hay que repartirlas. ¿Sí? Piensa, por ejemplo, un proveedor de algún producto complejo al sector público, un proveedor de medicamentos, un proveedor de un sistema complejo de software, un proveedor de una obra civil compleja, que va a tomar muchos años sin mantenimiento. Es difícil siempre en esos casos medir la calidad. ¿Sí? Y ocurre que en esos proyectos se requiere mucha computación. ¿Sí? El proveedor y el comprador tienen que cooperar en información, en capacitar al personal, en informar. Tiene que haber con frecuencia modificaciones en los convenios, en fin. ¿Okay? Sin embargo, puede llegar un momento en que el comprador dice, no, pues sabes, si cambiamos de proveedor, pues nos vamos a ahorrar dinero, porque ya no va a pedir todo lo que nos pedía el anterior. ¿Sí?
del sistema. Eso a lo mejor tiene algunas desventajas, ¿no? Pero puede haber la gran ventaja de que nos ahorramos mucho dinero. Obviamente, eso nos va a crear un conflicto. Y si piensas racionalmente, lo que ocurre es que a lo mejor el contrato no va a funcionar bien desde el principio. ¿Por qué? Pues porque si yo, proveedor, sé que puede haber ese oportunismo después, desde el principio a lo mejor algunas cosas no van a funcionar bien. Voy a pedir un precio demasiado caro, o voy a introducir defectos ocultos que van a requerir que me sigan contratando, y cosas que no son buenas. ¿Sí? Entonces, este problema de adversarios accidentales también se da. Quisiera comentar un poco de, bueno, primero definitivamente es importante que organicemos nuestras ideas, que no veamos un problema y tengamos ahí un galimatías de cosas y estemos tratando de un tema a otro y no sepamos cuál es el orden de las cosas. ¿Sí? Mucho de esto es para poner orden a nuestras ideas, a nuestros argumentos, y sobre qué es lo que realmente está pasando cuando enfrentamos un problema complejo. Si recuerdan, aprender aquí significa entender las interacciones. Si la organización que aprende es una organización donde las interacciones se van aprendiendo. Otra cosa que quisiera comentar es que de lo que estamos hablando es de estrategias al final del día. Si piensas en los arquetipos, siempre hay atrás algún elemento de estrategia. Información incompleta, decisiones, informaciones que se dan a lo largo del tiempo, no siempre en forma perfecta, que es la situación habitual en política o en negocios también. ¿Sí? Mucho de esto lo puedes plantear en términos de teoría de juegos. A mí como me gusta pensar en teoría de juegos es como estrategia. ¿Sí? No es tema de una teoría y que sea mejor, pero es básicamente una teoría que trata el tema de estrategia. Si en economía a veces hablamos de teoría de precios, que es el modelo de oferta y demanda, y no hay estrategia. Y bueno, dependiendo de lo que estés estudiando, cada cosa es útil. Cuando tienes temas de estrategia, lo puedes plantear en términos de teoría de juegos. Todos los arquetipos, a veces vas a encontrar que la gente lo expresa como una situación de teoría de juegos. Eso está bien, no está mal, tampoco es necesario. A veces, cuando la gente todo enfoque de teoría de juegos se vuelve muy académica y no siempre es fácil de entender para todos. Si tú tienes un tema de política, quieres que la gente te entienda. Y negocios también quieres que la gente te entienda. ¿Sí? Pues bueno, de esto el mensaje es, hay que tratar de buscar cuál es el arquetipo adecuado una vez que definiste tu problema. Si no lo puedes hacer, regresa a definir tu problema. Los arquetipos tal vez no vas a aplicarlos exactamente. En las gráficas que les presentaba de cuadritos, en esos cuadritos tú los vas a llenar como quieras. ¿Sí? Tienes que hacer tus hojas de cálculo, de computador, en el software que sea más conveniente. Y si te consigues, como te digo, unos papeles grandes para trabajar con el equipo y los pegan en la pared y discuten, eso es muy útil. ¿Okay? Con problemas difíciles hay que discutir mucho y hay que tratar de hacer un esfuerzo importante para entender. ¿Okay? Bueno, pues muchas gracias.